Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Dios, Cristo Jesús, esté en vuestros corazones. Pues es un gozo siempre poder saludarnos en el nombre de nuestro Dios, quien es Cristo Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano apóstol por este privilegio que siempre nos concede de poder compartir con cada uno de nosotros los escritos que Él ha hecho por una necesidad, por los tiempos en la cual estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, como en aquel entonces, en la era de los cristianos primitivos, que fueron tiempos tan espantosos, donde no se podía aceptar que Jesús es el único Dios. Así también en el tiempo en la cual vivimos. Y es más peligroso todavía, porque ahora se puede decir que Dios está en todos los lugares en donde se predique, porque no hay matanza, no hay derramamiento de sangre, solo hay amor, pero no es el amor de nuestro Dios único, quien es Cristo Jesús, sino es un amor romano. Eso es el peligro que ahora corre. Por eso Dios bendiga a nuestro hermano por estos esfuerzos que él ha hecho de escribir estos libros. ¿Para qué? Para ayudarnos, para que nosotros nos demos cuenta de las astucias satánicas desde el principio, cómo derrocó a la cristiandad primitiva y cómo ha derrocado en el tiempo presente en la cual vivimos. ¿Será que hay un 100% de habitantes en la tierra que sirven al único Dios, quien es Jesús? No lo hay. Todos van tras una doctrina romana. Esto es lo que se ha multiplicado y va corriendo como un río. Pero bienaventurados, aunque sea 2, 3, que andan gritando y confesando que hay un solo Dios que se llama Jesús. Si es posible solamente nosotros, o quizá habrá alguien más, o habrán más, pero no sabemos. Pero ¿qué importa? Tú y yo sigamos confesando siempre, mientras Dios nos da la vida, que Jesús es el único Dios. En medio de peligros, en medio de influencias, en medio de doctrinas monstruos, hermano, que mueven cuantas almas, gritemos nosotros. ¿Nos oyen o no nos oyen? Gritemos. Por eso Dios bendiga a nuestro hermano. Por eso estamos dando a conocer el libro de Apocalipsis, un libro tan peligroso, un libro que no se puede desarrollar. Se necesita una revelación de Dios. Se necesita, hermano, que Dios dé a saber, como le dijo a Daniel: no te preocupes, Daniel, si tienes necesidad de saber lo que estás viendo, yo te voy a decir qué significa cuando se alaben a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es lo que ha pasado entonces en el tiempo en el cual estamos viviendo. Nuestra necesidad es saber realmente quién es Jesús y saber realmente quién es el diablo, cómo obra Jesús y cómo obra el diablo. Parece ser como que está igual, porque el diablo está obrando, hermano, usando las escrituras. Así se está manifestando el diablo, que en el tiempo que estamos viviendo, pero ya estamos descubriendo sus artimañas. Así de que, hermano, gocémonos y alegrémonos. Quizás solo nosotros nos estamos dando cuenta de todo esto. Y si quizá hay alguien está viendo, hermano, por medio de las redes sociales, por todas las páginas de nuestro hermano, pues qué bueno. Por lo menos está llegando a saber.
por lo menos se está dando cuenta. Y si su necedad es quedarse con la doctrina romana, pues de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, moriréis en vuestros pecados. Amén. Pero dichosos los que se esfuercen de venir a escuchar para seguir dando testimonio que Jesús es nuestro único Dios. Así de que entonces el problema que hemos venido viendo, Dios bendiga, hermano, por estos lentes. Yo siempre dejo una cosa, si no es el libro es el lente, pero aquí hay de todo. Bueno, entonces veníamos hablando de unos chivos, unos animales. Aquí el hermano tiene dibujado unos animales. Parece ciertamente es un animal. ¿Y qué tiene que ver un animal con un mensaje? No tiene nada que ver un animal, porque el mensaje se dirige directamente a los seres humanos, no animales. Pero hermano, es que estos animales nos dan a entender algo. Y esto es lo que estamos leyendo y dando lectura según Apocalipsis, que hemos venido viendo. Apocalipsis capítulo 17 y sus versos. Estamos en el verso 10. Ahí nos hemos quedado, porque el verso 10 nos da una aclaración, y esa aclaración nos es importante saber. ¿Quién vive esta noche? Pues por eso estamos aquí. No es por otra cosa, sino porque Él vive realmente, y por eso estamos aquí, para que Él nos da aclaraciones de todos los misterios que están ocultos. Persia, estamos hablando de Persia. Persia actual es un dragón, o Esdrán dice, y se le dio el nombre persa. ¿Por qué? Por los reyes. Sofi o sofista de Asia. Así estábamos comentando cuando dejamos este punto. O Sofi o sofistas son títulos, dice, de majestad que ostentaron o manifestaron los soberanos de persas. Sofistas se llaman los soberanos en Grecia antigua, y todos los filósofos. Y Media y Persia era un solo en el año 96, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. El diccionario bíblico dice que los cristianos de Persia romana habían trabajado celosamente para el Señor cuando Pablo lo saludó. ¿Está escuchando eso? Cuando Pablo los saludó, según Romanos capítulo 16 y verso 12. Y la profecía de Daniel, hermano, se refiere del tiempo cristiano. O sea que no se refería en su tiempo, sino para un futuro del tiempo cristiano, o es decir, en el año 34 al 313. Hermano, cuando Daniel dijo, el Señor me dijo, voy a explicarte lo que va a pasar cuando termina el tiempo de la ira de Dios, pues la visión se refiere al tiempo del fin. Ah, qué importante. Pero ahí, ¿qué vamos a hacer? Si no hubiera una explicación de esto, estamos perdidos. Pero ¿cuántos quieren oír la explicación de este dicho del Señor al profeta Daniel? ¡Qué importante! Yo te voy a explicar, Daniel. Y pues esta noche nos va a explicar a nosotros a través de su siervo. Eso es lo importante. O sea que tenemos la dicha de saber entonces. Ahora, ¿quién es este? Según Daniel capítulo 8 y verso 19. Y la ira de Dios terminó desde el año... Gracias, hermanita, Dios te bendiga. En el año 34 al 313. Desde entonces vino el perdón de Dios sobre todo hombre hasta el día de hoy. ¿Está escuchando, hermano? Es una explicación de nuestro hermano apóstol, pero está bien claro. Según Daniel capítulo 8 y verso 19 que hemos leído,
La ira de Dios terminó, dice, desde el año 34 al 313. Ya sabe usted por qué esas fechas. Desde entonces vino el perdón de Dios sobre todo hombre hasta el día de hoy. No ira. Y dijo, el carnero con 2 cuernos representa a los reyes de Media. O sea que el animalito que tiene el hermano aquí dibujado representa reyes, a personas que gobernaron, que actuaron, que accionaron. Porque dice, el carnero con 2 cuernos representa a los reyes de Media. Es un toro que yo miro aquí con 2 cuernitos. Los reyes de Media y de Persia. Según Daniel capítulo 8 y verso 20. El verso 21 dice, el chivo es el rey de Grecia. O es Grecia. ¿Escuchó eso? Sigamos. Y dice, y el primer cuerno que tiene entre los ojos es el primer rey de Grecia. O el fundador de Grecia. Es un animal pero feo, lo vemos aquí porque como les digo ese día, no sé si es cara de coche o de caballo, a ver. Bueno, yo digo que así está en el diccionario. O el hermano se le imaginó. No, así están. Así han escrito los escritores. Han dibujado por sus actitudes los reyes. Para que si alguien se despierta y se da cuenta, oye, el verso 22 dice, los 4 cuernos, porque después de un cuerno central en la mollera, nacieron otros cuernos. Y ver un animal así no hay. Que le jatearon cachitas a los lados, no lo hay. Y si lo hay, pero así es su naturaleza. Amén. Y si lo hubiera, pero así es su naturaleza. Pero aquí se está dando una aclaración de algo, y es muy importante ponerlo atención. En el verso 22, los 4 cuernos que salieron al lado derecho, bueno, tal vez logran ver ustedes, hay algo, los que ya lo han visto, que bueno, pero hay algunos no lo hemos visto. ¿Se puede ver algo ahí? ¿O no se mira nada? Para no hacerles aquí en el pizarrón, porque va a costar hacer un dibujo de esto. No se logra. Los ojos ya no nos ayudan de ahí para acá. Pero bueno, hay ese rojo que está ahí, hay otra cara encima, pero es un cuerno. Es un cuerno. Y es importante de eso. Estamos hablando que es el primer cuerno central, quiere decir el fundador. El fundador de Media o de Persia. Y los que vemos unos rayitos a los lados que son otros cuernos. Primero dicen los 4 cuernos que le salieron al lado derecha. Cuando el primer cuerno se rompió o murió o desapareció. Murió significa que de esta nación Grecia saldrá 4 reinos más. ¿Verdad que significa algo estos dibujos? Significa algo de lo que aquí estamos hablando. Y estamos viendo unas figuras acá en este lugar. Dice, de esta nacieron Grecia. Saldrá 4 reinos más, no como el primero. O Grecia, al morir su primer rey, es el primer cuerno que estamos viendo, es un fundador. O Grecia, al morir su primer rey, Grecia será dividida en 4 partes. Desde entonces los griegos descendían de 4 tribus. La tribu, escuche bien la tribu de Olios, la tribu de Arqueos, la tribu de Dorios y la tribu de Jonios. Son los 4 cuernos que estamos viendo al lado derecho del chivo. Es una visión que se está presentándose, está viendo Daniel. Qué extraño.
pero representa algo, no solamente es una visión o un sueño espantoso, sino que algo está significando. Pero qué interesante, oye, y sigamos, dice, desde entonces los griegos descendían de 4 tribus: la tribu de Olios, la tribu de Arqueo o de Aqueos, la tribu de Dorios y la tribu de Jonios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir estas palabras o estos nombres? Es decir, 4 tribus con 4 reyes. ¿Está escuchando eso? Es decir, 4 tribus con 4 reyes. Y los grecios dicen que el universo está formado por 4 elementos o reyes. Eso dice. Es decir, óleo, es decir, el agua, quiere decir el agua. Arqueos, el aire. Dorios, la tierra. Y Jonio, fuego. Y los otros 3 cuernos, porque después de estos 4 que le salieron al lado derecho, aparecieron otros 3 más al lado izquierdo. Qué raro está eso. Pues escuchemos, porque ya está escrito y hay una explicación de ella. Y luego dice: óleo, el agua; arqueo, el aire; darío, tierra; y jonios, fuego. Y los otros 3 cuernos al lado izquierdo son 3 regiones, o 3 poblaciones, o 3 zonas territorial militar. Siempre son asesinos, según el diccionario bíblico y no bíblico. Este es el principio de Grecia en la antigüedad. ¿Está escuchando eso? Pero sigamos viendo. Y estos 4 reyes de Grecia, sus influencias aún es el tiempo del cristianismo, el cual Daniel dijo: cuando el dominio de estos 4 reinos llegue a su fin y las maldades haya llegado al colmo o fin, un rey insolente y astuto ocupará el poder. ¿Ah, qué interesante eso? Cuando el dominio de estos 4 reinos llegue a su fin y las maldades haya llegado al colmo o fin, un rey insolente y astuto ocupará el poder. Sigamos. O después de estos 4 reyes, cuando las maldades de los judíos llega a su fin, se levantará un rey descarado y ocupa el lugar de ellos, y es muy astuta, que solo ocupa el poder, según Daniel capítulo 8 y verso 23. ¿Qué será eso? Sigamos viendo. El verso 24: llegará a ser poderoso, pero no con su propio poder. Destruirá de manera increíble y triunfará en todo lo que haga. Destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. ¿Escuchó eso? Ah, qué interesante. El verso 25, o es decir, los cristianos. El verso 25 dice: por su astucia y sus engaños o sus falsas doctrinas triunfará, y que por el cual se llenará de orgullo, y mucha gente que vivía confiada le quitará la vida a traición, y hará frente al príncipe o a Cristo o a los cristianos,
pero será destruido por él o por el verdadero reino cristiano. ¿Está escuchando eso? Es algo importante ver y saber Son cosas, hermano, que no podemos nosotros explicar si nadie nos da a conocer. Pero, hermano, el reino cristiano o Cristo no destruyó el poder del imperio romano con lanzas y espada, no, sino con la verdad de su palabra, el cual el imperio romano se llenó de cristianos, tal como dice la historia. Qué interesante. Tal como dice la historia de la Iglesia Católica Romana, diciendo: el emperador Constantino, porque de él se refiere, el emperador Constantino de Roma, después de la victoria sobre su rival Magencia, proclamó en el año 313 el edicto de Milán, por el cual se concedía la libertad a los cristianos. Pero ojos y oído a Constantino concedió. ¿Está escuchando, hermanos? Bueno, no, sigamos leyendo, pues. Constantino concedió la libertad a los cristianos solo por razones políticas. Constantino era consciente de que la lucha contra el cristianismo desatada por sus antecesores, todos habían fracasado, ya que el imperio romano no pudo acabar con la iglesia de Cristo o el reino cristiano de la mera profesión. Ojos y oídos. Antes bien, la mera profesión del cristianismo iba creciendo cada vez más, a pesar de las grandes violentas persecuciones contra ella por el imperio romano. Iban creciendo y abundando y abundando. Qué interesante. Y este era un problema para los imperios romanos, porque el lema de ellos era acabar, era terminar con esa doctrina de los apóstoles. Esto es el lema, el propósito de ellos. Pero dice la leyenda que cuando hacían más guerra contra ellos o persecuciones, la leyenda misma dice que los cristianos fundados por los apóstoles cada día crecían y crecían y abundaban y eran poderosos. Y era un problema para ellos eso. Por eso estamos dando a saber, para que se dé cuenta, Constantino concedió esa libertad a los cristianos, pero escuchemos bien, dice solo por razones políticos. Constantino era consciente de que la lucha contra el cristianismo desatada por sus antecesores, todos, era fracaso, o todos habían fracasado, ya que el imperio romano no podía acabar con la iglesia de Cristo o el reino cristiano de la mera profesión. Pero oídos a antes bien, esta mera profesión del cristianismo iba cada día más creciendo, cada día más creciendo, más a pesar de las grandes violencias o violentas persecuciones contra ellos por el imperio romano. La iglesia de Cristo, hermanos, ya estaba presente en todo el imperio romano. ¿Qué quiere decir Palestina? O sea, toda Palestina, Siria, Asia, Mesopotamia, Egipto, África, España, Francia, Italia y Grecia. En todas estas naciones, imperios, estaban llenos de cristianos. Y cada día, hermano, dice la leyenda, que crecían y crecían y abundaban a pesar de las grandes persecuciones.
A ellos no les importaba, ellos servían y confesaban, hermano, que hay un solo Dios. Es el que nosotros gritamos el día de hoy, quien es Jesús. Y es por eso que Constantino, astuto, tomó otro medio. Y es por eso que estamos dando a conocer, con el propósito de acabar con la iglesia primitiva. Es la razón que estamos dando a conocer Italia y Grecia. Y como era imposible entonces de destruir la iglesia de Cristo por la guerra, entonces el emperador le convenía más bien aprovecharse de ella para engañarlas. Entonces Constantino se hizo un cristiano. Entonces Constantino es un cristiano como nosotros. No lo es. Escúcheme bien, la leyenda nos da una aclaración. Ahora entiendo lo que dice la leyenda y entender de qué tipo de cristiano se convirtió Constantino. Qué interesante eso, de qué tipo de cristianos. ¿Se convirtió Constantino o qué tipo de cristiano aceptó Constantino? La leyenda dice, qué bonito, la leyenda dice, desde entonces Constantino se hizo un cristiano y amigo de los papas y obispos. Así fue como entonces empezó la alianza entre el Estado romano y la iglesia. Ahora, ¿de qué iglesia? La iglesia apóstata, anticristiana, lo que Juan los llamó en su era apostólicos anticristos. Al salirse de ellos, esos cristianos, según Primera de Juan capítulo 2 y versos 18 y 19, estos cristianos o estos anticristianos, donde Constantino se hizo cristiano y amigo de los papas, venía de Pedro. O sea que esos cristianos también eran fundados por Pedro o salieron de Pedro. Por eso es que la leyenda dice, estos anticristos, donde Constantino se hizo cristiano y amigo de los papas, venía de Pedro. Tal como confiesa la iglesia católica misma, que dice que la única iglesia que venía de Pedro es la iglesia católica romana. ¿Tiene razón o no tiene razón? Pues tiene razón. Porque de Pedro salieron estos cristianos, pero al salirse de Pedro, ¿qué dijo Juan? Ya no son cristianos verdaderos, sino anticristianos. Amén. Y anticristiano no es igual como decir soy cristiano. Es diferente. Ahora esto es la razón donde Constantino se incorporó o dice me haré cristiano, pero solo por razones políticas, para engañar a la iglesia o para dar la caída a la iglesia primitiva. Se hizo cristiano, pero se apoyó o se incorporó en los cristianos que habían salido de los verdaderos apóstoles. Y por eso Juan los llamó anticristo. ¿Por qué los llamó anticristo? Porque salieron de ellos, se apartaron de ellos y se aliaron con la doctrina romana. Y la iglesia de Cristo cayó entonces víctima. Pues oigamos, esto es cierto, pero es la iglesia apostasía. Es una iglesia anticristiana que venía pujando junto con la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo entonces cayó víctima, perdió sus valores y se alió con la iglesia católica romana en el año 313. Qué lamentable. De aquel entonces fue el fin de la historia profética hasta el día de hoy.
¿A qué importante? Es decir, la mera profesión de la cristiandad llegó a su fin en el año 313. Desde entonces se oscureció o se ocultó la verdad de Dios de la mera profesión del cristianismo. Por Constantino, fundador de la Iglesia Católica Romana, ahí cayó víctima la cristiandad primitiva. Constantino, al ser cristiano, se hizo amigo de los papas y obispos. Y Constantino, rey de Roma, colocó en los puestos importantes personas cristianas, pero no los cristianos primitivos, los cristianos verdaderos. Por eso, ojos y oídos. Esto entonces motivó que miles y miles de ciudadanos romanos y judíos y ciudadanos romanos se bautizaron en la iglesia romana. ¿En qué fórmula de bautismo? Con la letra de Mateo 28:19, que dice, aquí hay unos escritos, vamos a ver si todavía pinta este pizarrón, o perdón, el crayoncito. Yo dije que hago algo. En esta forma se bautizaron entonces judíos y romanos. En este bautismo de Mateo 28:19, que dice, al saber si podemos escribir aquí. No nos ayuda un poco el lente, pero vamos a hacer algo. Porque es importante darles a saber esto. ¿Quién vive esta noche? Pues por eso es que estamos viniendo a saber estas astucias, porque nos interesa. Ya lo hemos hecho en el lema que hemos venido viendo anteriormente, pero queremos dar a saber por qué siempre hablamos de Apocalipsis. Dice, en el nombre del así se menciona el bautismo romano o en el bautismo romano. Dice, en el nombre del Padre, y es importante, solo pongo atención, solo voy a hacer para que se dé cuenta. Si ese bautismo al realizar es un bautismo realizado por los apóstoles o es utilizado por los romanos. Por ejemplo, dice, en el nombre del Padre, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo voy a hacer aquí para poder numerarlos. 1, 2, 3, 4, 5 y con la I 6. Es bestia. Ahora tenemos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Será importante eso? Del Hijo. Pero me parece que estoy mal por aquí. Y Espíritu. Espíritu Santo.
Así se menciona, hermano, en ese bautismo. En este entonces también podemos decir que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya vamos con estas palabras, que ya todos lo sabemos, pero es importante porque seguimos hablando siempre de Apocalipsis. ¿Por qué razones? Porque ahí es donde, hermanos, se manifestó esta doctrina. Por lo tanto, estamos dando a conocer por qué razón. Ahora dice: amén. Ya tenemos aquí, está contando por ahí, hermanos. Cuenta las letras, si hay un error, usted me dice. Mateo, amén. Así termina la palabra. Luego estamos citando Mateo 28. Perdón. Mateo 28, 19. Está viendo por ahí. Es importante, dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué libro encontramos esta palabra? Ya sabemos que es en Mateo 28, 19. Amén. Ahí encontramos esa palabra. Y estamos dando a saber esto para que nos demos cuenta. Y ahora ahí terminamos con la cita, pero vamos a hacer este aquí. Esta es una cruz mayor. En esta palabra se hace una marca en la frente, y esa marca en la frente se hace una cruz grande. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que se hace una marca grande? Y entonces tenemos dos palitos que tenemos aquí. Tenemos en la palabra amén 1, Mateo 2, 28, 3 y 19, 4. Y nos hace falta una palabra, pero ahí cerramos. Pero como se hace una señal en la frente, tenemos una cruz grande. Entonces, primer palito, con esto son 5, y como son 2, tenemos los 6, ¿verdad que sí? 666. ¿Podríamos nosotros entonces afianzarnos de una doctrina de ella? O en un grupo donde bautiza a sus fieles, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos, porque es doctrina romana. Y la doctrina romana es bestia. Son los animales que vemos aquí. Estos animales que mostré son reyes que cambiaron la gloria de Dios por otras glorias. Eso es la razón. Entonces, hermano, este es un trabajo realizado por nuestro hermano apóstol. Acá vemos una serpiente, pero no vamos a poder dibujar. Entonces, cuando alguien bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mateo 28, 19. Al bautizar a los fieles así, estamos marcando con el 666 a los fieles. Pero al bautizar en el nombre de Jesús, estamos sellando con un sello verdadero de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, por eso es la razón que estamos dando a conocer estos escritos de nuestro hermano apóstol. ¿Está viendo ahí?
Son trabajos muy importantes realizados por nuestro hermano apóstol. Lo hemos pasado en nuestro lema del 666, pero que también en el Apocalipsis 17 y sus versos estamos encontrando todo esto. Y es importante darles a saber, ya que estamos en un tiempo peligroso, donde cualquiera puede apoyarse de grupos donde se cree que está Dios, y Dios no está en todos los lugares. Así de que, hermanos, esperemos que vayamos dándonos cuenta de todas las astucias satánicas por estas leyendas de nuestro hermano apóstol, para así no poder caer en las manos de Satanás por sus doctrinas. Así que adelante, hermano, en la obra del Señor, creyendo siempre en Cristo Jesús, y Dios les bendiga. Vamos a seguir leyendo hasta la próxima. Y adelante, Dios le bendiga a nuestro hermano apóstol, y el tiempo es de él.